nosotros. Entonces el mensaje de hoy es la decisión de Jesús. Todos digan eso, la decisión de Jesús. Sabe que hoy en día hay muchas religiones. Vamos a hablar de los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, que hay millones de musulmanes. Tienen un concepto de Cristo como es un profeta o es un ejemplo a seguir. Él fue un buen hombre como Gandhi, a lo mejor como Mother Teresa, ¿verdad? Que hizo buenas obras, que hablaba bonito, que daba buenos consejos hacia la gente. Pero nosotros como cristianos debemos de tener otro concepto mayor. Sí es bueno, sí dio buenos consejos y sí ayudó a la gente, pero ¿sabe qué? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, Él es la venida de Dios a la tierra, Él es Dios. Cristo no tiene principio ni fin, Él no vino a nacer, sino Él existió y Él mismo se dijo, yo soy el que soy, dándose ese término que Él era Dios. ¿Cuál dicen amén? Vemos en esta semana cuando iban entrando el domingo que Cristo cumplió la profecía y no entró como rey sobre un caballo blanco con un ejército a atacar y liberar a los judíos. ¿Cómo entró? Sobre un burrito humilde, y la gente gritaba: Hosana, Hosana, el rey de los judíos. Y a la semana esa misma gente gritando: crucifíquenme, crucifíquenme. Era la misma gente, hermano. Igual que en esos tiempos nosotros podemos ver la Biblia y decimos: mira cómo esa gente cambió de opinión, cómo esa gente son tan falsantes. Pero hermano, hay que ver en nosotros cómo somos. A lo mejor el domingo: Hosana, Hosana, el rey de Dios. Y entre la semana, los lunes, los martes, en el trabajo, con tu familia, das la espalda y es como si tú estás diciendo: crucifíquenme, crucifíquenme, yo no quiero nada que ver con Cristo. Entre la semana, crucifíquenme, pero el domingo, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces es importante saber quién es Cristo y vivir para Él. Hay tres opciones. Uno es decir que Jesús es quien dijo ser, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. La otra opción es lo que dicen las otras religiones, que Jesús solo era un profeta, pero no era Dios, que solo era un buen hombre con buenas enseñanzas. Y la última es decir que Jesús era un charlatán, un mentiroso, un loco, y no hay que confiar en Él. Entonces esas son las tres opciones. Entonces Jesús es Hijo de Dios, Señor de señores, y nuestro Salvador, nuestro Redentor, o nomás es un buen hombre o un charlatán. Déjale digo, cuando Jesús fue presentado en el templo, Lucas 2:34, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Lucas 2:34. Ahorita va a salir en la pantalla Lucas 2:34, que dice la palabra de Dios: y los bendijo Simeón. Recuerden que Simeón vio a Cristo, ¿verdad?, en los brazos, y le dijo a su madre María, ¿qué le dijo? He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y será una señal que será contradicha. Vemos que esa profecía es cierta hoy en día. Si Cristo es contradicho, ¿sí o no? Y déjale digo para usted, hermano, hoy en día, en este año 2015, Cristo va a ser su levantamiento o va a ser su caída, y usted decide. Y estoy hablando de su redención, de su salvación, de no simplemente aceptar a Cristo para ir al cielo, sino vivir para Cristo. ¿Sabía eso? Es muy diferente. Nomás muchas veces se nos critica a los bautistas porque decimos que la salvación no se pierde, y no estoy diciendo que eso no es cierto. La salvación no se pierde, pero hay que saber si en verdad eres salvo. ¿Y cómo se sabe si en verdad eres salvo? La Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Dice: un buen árbol no va a producir ¿qué? Malos frutos. Entonces, si tú eres cristiano y tienes años en la iglesia y lo que sale de ti es odio, rencor, avaricia, maldiciones, ¿verdad?, ira, pleito, contienda, entonces examínate. ¿Y cómo nos debemos de examinar? ¿Usando qué? La palabra de Dios. Pero si tú eres cristiano, debes de producir buen fruto. ¿Sabían eso? Amor, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, templanza.
un corazón que alaba a Dios, un corazón que se alegra los domingos buscando de la presencia de Dios. Que el gozo del cristiano sea obedecer a Cristo. ¿Y obedecerlo dónde? Obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia y es lo que debemos de ver. Porque en Lucas 2:34, como dijo Simeón, he aquí, hablando de quién, de Cristo, está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Hermano, ojalá esto le abra sus ojos. Y en esta Semana Santa, que es la semana más importante para todos los cristianos, es ver quién es Cristo y qué significa para ti hoy. Muchas veces yo hice un estudio de Pancho Villa cuando estaba en high school y sabía que ese no es su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Doroteo Arango, pero se cambió de nombre para cuidar a su familia, ¿verdad? Y yo te puedo decir de Pancho Villa, ¿verdad? De lo que hizo y todas estas cosas. Pero ¿de qué me sirve? No tiene un efecto en mi vida. Ya eso ya pasó cientos de años, ¿verdad? O 100 años atrás. ¿Y a mí qué? Y muchas veces nosotros conocemos de Cristo como un hombre de la historia. Podemos decir, pues nació en Belén de Judea y su mamá era María y José, y sabemos the facts, ¿verdad? Sabemos la información. Pero en nuestra vida, ¿hay un efecto, sí o no? Vamos a ver dos lados contrarios. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad? Desde su nacimiento, desde que de 8 días de nacido que lo presentaron al templo, dijeron, este es para caída y levantamiento de quién? De muchos, hablando de hoy en día nosotros. Vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo vio a Cristo. Cómo vio a Cristo y cómo cambió su vida. Déjale digo, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarsus. Todos digan Saulo de Tarsus. Entonces Saulo, en el libro de Filipenses, si quieres su Biblia, Filipenses 3, vamos a ver 5 versículos del 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Entonces, esta es parte de su testimonio. Entonces Saulo era un fariseo. Para ser fariseo él tenía que memorizarse los primeros 5 libros de la Biblia. Y él era el intérprete de la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento, que era lo que tenían ellos. Entonces cualquier pregunta de Dios iban a los fariseos, ¿están entendiendo? Ellos son equivalentes a los pastores del día de hoy, ¿verdad? Algunos de ustedes me hablan entre semana y dicen, oye pastor, leí este versículo, dígame qué entiendo, o sea, no lo entiendo, o por qué la Biblia dice esto. Entonces, ¿a quién buscan? A un pastor. En aquel día el título era fariseo, pero él era fariseo enseñado por Gamaliel. Gamaliel era, incluso en el mundo no religioso, Gamaliel está con otros filósofos griegos famosos, ¿verdad?, en la historia. Entonces él fue enseñado abajo de Gamaliel. Si era un fariseo, era de tener posición, era de tener dinero, era inteligente, era de letras, sabía leer y escribir, sabía varios idiomas. Él era judío de nacimiento, pero tenía ciudadanía romana. Él tenía todos los derechos como un romano. Él era alguien importante. Los fariseos vivían en las mejores casas, se vestían diferente, actuaban diferente porque guardaban la ley. Pero algo importante pasó en él. Vamos a ver parte de su testimonio. Bueno, les digo un poquito más. Entonces, él era tan celoso de su religión, podemos decir, de sus creencias, que él fue atrás y atacar a los cristianos. Después de que Cristo resucitó, Cristo anduvo 40 días, donde la gente lo vio, su cuerpo resucitado. Y dice la palabra de Dios que hubo más de 500 testigos, que después de la cruz y al ver resucitado, más de 500 personas vieron a Cristo enseñando y predicando. Entonces, ¿creen que eso iba a impulsar el evangelio? Claro que sí. Entonces los apóstoles que estaban escondidos, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado, nomás un apóstol estaba ahí a la pie de la cruz, que era Juan. Los demás, ¿dónde estaban? Escondidos. Pero vemos que estos apóstoles después estaban muriendo por el evangelio. Ellos dieron su vida por predicar que Cristo vive. ¿Y por qué? Porque lo vieron en carne propia, comieron con Él. Entonces ellos no les podían decir, oye, Cristo murió, porque ellos ¿qué hicieron? Lo vieron, comieron con Él.
vieron que Él venció la muerte. Entonces ellos dicen, no, Cristo vive. Y decían, para de predicar, te vamos a matar. A mí no me importa, porque si Cristo resucitó, ¿qué pasó conmigo si me matas? Cristo me prometió y yo voy a resucitar también en el cielo. Yo tengo esa promesa porque Cristo venció la muerte. Y yo, teniendo fe en Cristo, yo también tengo esa garantía. Entonces cuando decían, mira, te vamos a matar, cállate, ya no prediques de Cristo, ellos seguían predicando con valor, con denuedo, porque sabían en quién habían creído. ¿Están entendiendo? Ellos lo vieron, convieron con Él. Entonces nosotros hoy en día tenemos que vivir igual. Pero vemos que el Pablo no les creía, porque los cristianos iba creciendo el movimiento cristiano, y Pablo era contra lo que habían enseñado. Entonces Cristo era malo ante sus ojos, y los cristianos más. Entonces Saulo de Tarso va y comienza a agarrar un edicto, o sea, una ley, una carta, y va pueblo por pueblo y dice, yo voy a encarcelar, y si es necesario matar a cada cristiano. Entonces imagínate, va a Smyrna, ¿verdad? Y luego va a Marietta, y luego a Atlanta, y va buscando a cada cristiano. Si tienes una Biblia, un CD cristiano, o tienes un versículo, o la gente te ha escuchado hablar de Jesús, ¿sabe qué hacía Saulo de Tarso en aquel tiempo? Te encarcelaba, te quitaban tus propiedades y perdías todo. Y los cristianos en aquel tiempo perdían todo. Y déjame nomás, le digo, eso sucede hoy en día. En países comunistas el evangelio es ilegal. Pero vemos de que Saulo iba a Tarsus, ¿verdad? No, perdón, iba a Damasco. Y él iba a otro pueblo, ahí tenía su carta, tenía 2 escoltas, 2 soldados romanos para cumplir su trabajo. Y una luz grande lo tumbó del caballo y vio a Cristo. Cristo ahí en carne propia le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego 3 días. Y luego Ananías, un cristiano, mandó Dios a Ananías que fuera a orar por él. Y Ananías tenía miedo. Dice, tú no sabes quién es este hombre. ¿Cómo yo voy a orar por él si mata a la gente y echa a toda la gente a la cárcel, los que creen en ti? Y qué interesante, Jesús le dice, ve, ora por él, porque siervo útil me es él. ¡Wow! Siervo útil. ¿Cómo te mira Dios a ti? Diría eso, siervo útil. Yo necesito a José porque él es siervo útil. O pon tu nombre. Yo salvé a ti, o pon tu nombre aquí, porque es siervo útil, me es él. Entonces vemos que después de esto la vida de Saulo cambia. Y Saulo se tiene que cambiar de nombre porque nadie le cree. Porque imagínense, ahora Saulo dice, yo voy a ir a los grupos de los cristianos. Y los cristianos dicen, no, hombre, ese nos está engañando. Nos va a juntar ahí para que todos los veamos, y luego va a traer los soldados y nos van a echar a la casa. Entonces de Saulo cambió su nombre a Pablo. Y ahora Pablo es el que escribe 2/3 del Nuevo Testamento. Misionero. El celo que tenía para perseguir a los cristianos, ahora lo tiene y lo usa para predicar el evangelio a toda criatura, judío o no judío. En el Areópago, donde había estatuas de todos los dioses, él se metía ahí y predicaba el evangelio. Es algo interesantísimo. Pero vamos a ver de sus propias palabras lo que escribe a Filipenses, a la iglesia de Filipo. Y escuchen qué significaba Jesús para él. Dice, aunque yo tengo, aquí en el versículo 4, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en qué, en mi carne, o sea, como hombre. Dice, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, dice yo más. Haz de cuenta, está diciendo, yo soy más importante que tú. Si tú piensas que tú eres importante, yo soy más importante que tú. Pero vamos a ver qué más dice. Dice el 5, yo fui circuncidado al 8º día, esa es una regla judía. ¿Del linaje de qué? De Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y cuanto a la ley, fariseo. Sabía que no era cualquier persona, no puede decir, oye, yo quiero ser un fariseo. No, desde chiquito eran los mejores estudiantes, los más inteligentes. Solo tenían la posibilidad de ser fariseo. Entonces no cualquiera podía decir, oh, de noche a mañana, yo quiero estudiar para ser fariseo, como si aquí estudiamos, oh, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor.
Entonces dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la ley, el Antiguo Testamento, ¿sabe quién soy yo? Yo soy un fariseo. ¿Y qué más dice el 6? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Recuerda, antes la gente se trataba de vivir una vida perfecta para que Dios lo aceptara. Entonces él dice, aún con la ley, el antiguo pacto, yo soy hallado irreprensible. Qué interesante. ¿Quién más podía decir estas cosas? Pocos o nadie. Dice el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Puedes analizar eso, hermano. Mi educación, puedo decir, Pablo, su educación, de dónde nació, quién era, qué era su profesión. Dice, todo eso lo estimo como pérdida. Porque por conocer a Cristo. Por cuanto las cosas para mí eran que ganancia. Dice, ahora yo estoy estudiando, ahora yo fui a Gamaliel, era como a estudiar en el Harvard, todo esto. Y lo que para él en su vida pasada era que ganancia. El celo que tenía para perseguir y atacar a los cristianos era algo en que él se vanagloriaba, ¿sabía eso? Dice, nadie odia a los cristianos más que yo. Pero dice, todo eso, toda su vida, todo lo que había estudiado desde niño, dice, lo tengo como pérdida por el amor de Cristo. ¿Usted podía decir lo mismo? Muchas veces hasta ponemos las ventas de las tiendas, si es el domingo, y vamos a la venta de la tienda y lo ponemos eso al frente de Cristo. Qué vergüenza, hermano. O el mandado, o el lavar la ropa, o el limpiar la casa, y ponemos cuánto mugrero enfrente de servir a Cristo. Y aquí vemos el apóstol Pablo, dice, toda mi vida, todo lo que puso ayer en la vida del apóstol Pablo, dice, ahora lo tengo por pérdida. ¿Por amor a quién? Fíjese el 8 y el 9, y dice la palabra de Dios en el 8, dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi ¿qué? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Hermano, si usted se pone a analizar estas palabras, son tan profundas de un hombre que odiaba a Cristo y a los cristianos. Y dice, ahora que conozco de Cristo, ahora que conozco que Cristo me amó tanto, que murió en la cruz, aún nosotros siendo ¿qué? Pecadores. No murió por gente buena o porque nosotros nos vestimos bien o hablamos bien. ¿Sabe por quién murió? Por el borracho, por el asesino, el marihuano, el drogadicto, el deprimido. Cristo, el depravado, ¿verdad? Todo, cualquier cosa, Cristo murió por ti. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que yo era, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de Cristo es más. Y Cristo ahora, ¿quién es en su vida? Es mi Señor. Y qué interesante, esto me impacta, hermano. Ya me lo lloro, muchas veces veo este versículo y muchas veces quiero llorar, pero dice, por amor de lo cual lo he perdido todo. Sabe que él ya no tenía su ropa fina. Sabe que él, por predicar el Evangelio, fue azotado y golpeado 3 veces. Fue encarcelado 3 veces. Hermano, ya no era alguien de posición. Ahora él era el que tenía que huir y correr con los cristianos. Ahora él era el que tenía que estar escondido, expandiendo el Evangelio casa por casa. Sabía que él fue exiliado. ¿Se acuerdan el mensaje de Aquila y Priscila? Los exiliaron, tuvieron que huir de su casa. Y él iba ahí entre el montón de los cristianos exiliados. Sáquenlos de aquí todos los cristianos. Él sufrió persecución. Y hay un versículo, cuando están dudando de Pablo y de su ministerio, y dice, las marcas
de Cristo, de yo amar a Cristo, los tengo en mi cuarto. Y me enojé tanto porque vi una foto donde un cristiano tenía un tatuaje y tenía ese versículo y decía: las marcas de Cristo las tengo en mi cuerpo, y era una cruz, ¿verdad? Pero diciendo: mira, yo soy cristiano porque mira, tengo este tatuaje, esta es la marca que yo soy cristiano. Pero ¿sabe las marcas que decía Pablo que él tenía en su cuerpo? No eran tatuajes, ¿no? Eran las cicatrices de los latigazos que había recibido, eran los golpes, los moretones en su cuerpo por predicar el evangelio. Una vez lo apedrearon, lo dejaron por muerto, y muchos dicen que Dios lo resucitó. No se sabe, pero lo dejaron por muerto. Esas marcas las tenían todas en su cuerpo. Y dice: esas son las marcas por yo seguir y amar a Cristo. Pero no se lamentaba, él no pensaba del pasado, decía: no, hombre, yo quisiera tener toda esa posición. Dice: mi Señor, dice, por la cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Todo eso, todo lo que para mí era importante, ¿ahora qué es? Es basura. Hermano, analice su vida. ¿Qué es lo que está estorbando que usted sirva a Cristo? ¿Lo estima como basura o es lo más importante para usted? Vamos a ver, el último dice: todo lo tengo por basura por ganar a quién? A Cristo. Y yo quiero ser hallado ¿dónde? En Él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia. Recuerda que antes decía: ante la ley pasada yo era ¿qué? Irreprensible. Pero dice ahora: ¿en quién? En Cristo. Yo no quiero tener mi propia ¿qué? Justicia. Dice que por la ley, sino que por la ¿qué? Fe de Cristo. La justicia es de Dios por medio de ¿qué? Gloria a Dios. Bueno, nosotros no podemos decir que somos irreprensibles a la ley como Saulo, ¿verdad? Pero igual que él podemos decir: yo no quiero ir al cielo por mi propia justicia. ¿Sabe cómo voy a llegar? Por fe en Cristo. No por lo que yo hago, sino por lo que ¿quién hizo? Cristo. Y lo que ahora nos jactamos no es de nuestros hechos, porque nuestros hechos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos, están fuera, están lejos de la gloria de Dios. Ahora nos podemos jactar que Cristo, como Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo se refería a él mismo. Decía: esto es el evangelio, que Cristo murió por los pecadores, el cual yo soy el primero. Hermanos, dice: si Cristo me puede salvar a mí, te puede salvar a ti. Es básicamente lo que está diciendo Pablo. Dice: de todos los pecadores yo soy el jefe. Decía él: yo soy el jefe de los pecadores. No hay nadie más pecador que yo, y Cristo me amó a mí, por eso le servía. Hermano, si usted tiene esta misma mentalidad, usted va a servir a Cristo. Pero si usted dice: pues yo no soy tan malo, es fácil que Dios me ame porque yo no soy tan malo, hermano. Por eso no hay gratitud para servir a Dios. Pero si usted mira quién era usted, cómo vivía, lejos de Dios, mereciendo la ira, y sabiendo que Cristo murió por ti y te amó, entonces es un beneficio, es un gozo servir a Dios. Pero recuerde, este ejemplo es de Pablo, que aceptó a Cristo. Cuando vio, no fue rebelde al llamado, aceptó a Cristo. Y ahora vemos qué tan importante Cristo es en su vida. Amén. Pero déjenle digo, en la Biblia, y hoy en día hay mucha gente que lo rechaza. Se me viene a la mente el rico y Lázaro. El rico no aceptó a Cristo y se fue ¿a dónde? Al infierno. También viene a la mente el joven rico. El joven rico dijo: Señor, yo quiero servirte y seguirte hasta donde quiera que vayas. Y después de que Cristo habló con él, le dije: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y síganme. Dice que el joven se volteó y se fue triste. ¿Sabe? El mensaje del evangelio, nuestra responsabilidad es predicarlo, pero mucha gente va a dar la vuelta y se va a ir triste. Y va a ver el infierno, el lamento, el lloro y el crujir de dientes.
donde el fuego y el gusano nunca mueren. Pero ¿quién puede ser salvo? ¿Todos o nomás pocos? Todos. Pero ¿quién toma la decisión para aceptar este regalo? Nosotros. Se le pregunta a mucha gente, si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Y dice, no, pues si Diosito quiere, ¿verdad? Déjate digo, Diosito, o no es Diosito, Dios sí quiere que vayas al cielo. ¿Sabes cuántas ganas tiene Dios que tú vayas al cielo? Que Él mandó a su Hijo, Cristo, a morir en una cruz por ti. Tú sin merecerlo. Esa es las tantas ganas que Dios quiere que tú seas salvo. Pero Dios no quiere forzarte. Tú tienes la decisión de obedecer y seguir, o como el joven rico, voltearte y ¿qué más? Ir. Voy a acabar con estos versículos. Juan 15, 22 al 24. Y este es Cristo hablando. ¿Qué dijo Simeón cuando vio a Jesús de 8 días? Dice, Él será la caída y el levantamiento de muchos. Fíjense lo que dice Juan 15, 22 al 24. Cristo hablando, con atención, dice, si yo no hubiera ¿qué? Venido, ni les hubiera ¿qué? Hablado, no tendrían ¿qué? Pero ahora, porque Él vino, ¿sí o no? Y Él predicó, sí, dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Que sigue el 23, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho. ¿Qué son algunas obras que ningún otro hizo? Levantó a Lázaro, hizo milagros, ¿verdad? Los cojos andaban, los ciegos miraban, los sordos podían oír. Entonces Cristo vino, les habló y aún les mostró con hechos. Mira, yo tengo potestad sobre todas las cosas del cielo y en la tierra. Incluso se acuerdan cuando Él calmó el mar, la tempestad. Él calmó todo. Todo poder, todo dominio estaba ¿dónde? ¿En quién? En Cristo. ¿Y lo vio la gente? Sí, incluso los 5,000 que estaban ahí oyendo su mensaje, y Jesús, de todos tenían hambre, y le dice, denle de comer, y de 2 peces y 5 panes le dio de comer a todo, y hasta sobró. Entonces, Cristo vino, habló, y les mostró con hechos. ¿Y qué dice? Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían que. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El 25, el último. Ok, era el último. Pero entonces, aquí, ¿qué justificación tiene el hombre? ¿Habrá alguna excusa? Si tú estás frente al trono de Dios cuando te mueras, déjale digo, 10 de cada 10 personas se van a morir. ¿Sabías? Eso quiere decir todos. Todos nos vamos a morir y algún día vamos a estar frente de Dios. ¿Y qué excusa vas a tener? Jesús vino, Jesús habló, hizo los milagros, tenemos la palabra de Dios. Aquí estoy yo predicando, han oído testimonios de lo que Dios ha hecho. Incluso a lo mejor algunos de ustedes han visto milagros, ¿sí o no? ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? Para tú rendirte y obedecer a Cristo, ¿qué más quieres? ¿Cristo qué dijo? ¿Vas a tener alguna excusa? No. ¿Qué vas a decir? No, es que yo no sabía. Hermano, en esta Semana Santa, yo quiero que usted haga el compromiso de ser obediente a su palabra. ¿Cuándo dicen amén? Amén.